Teoría de David Ausubel, presentado por Nicanor Arroyo. Introducción. La teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel fue propuesta en 1963 y planteada en la última década. Esta teoría aún vigente hoy en día es la opción de aprendizaje escolares. La misma se fundamenta en la incorporación de nuevos contenidos de manera significativa a la estructura cognitiva del estudiante, relacionándolos con los que ya posee. Este plan se debe considerar a partir de su idea, es decir, que el aprendizaje se da de 4 maneras diferentes y que se estructuran a partir de 2 dimensiones fundamentales. ¿Cómo entiende Ausubel el aprendizaje? Ausubel entiende el aprendizaje como la incorporación de nueva información en las estructuras cognitivas del sujeto. Según Ausubel, dedicó una parte de su estudio a un tipo particular de aprendizaje llamado retención de información verbal, aprendizaje por descubrimiento que se construye en la experiencia. Aprendizaje memorístico se da de la misma forma, es la memoria por repetición, se olvida y tampoco facilita la incorporación de nuevos conocimientos. Defiende el aprendizaje comprensivo por repetición. Aprendizaje significativo. Cuando el alumno relaciona nueva información con la que ya sabe, para que éste se dé, el material debe ser significativo para el alumno. En palabras de Ausubel, la enseñanza por repetición puede dar lugar tanto a aprendizaje memorístico o significativo, tanto con la aristocracia del alumno. Para que un aprendizaje sea significativo tiene que tener una estructura lógica para que se asimile mejor el conocimiento. Para Ausubel, el aprendizaje y la enseñanza interactúan, pero son procesos relativamente independientes uno del otro. Requisitos para el aprendizaje significativo. Le preocupaba cómo aprendían los estudiantes en esa época. El docente debe conocer al estudiante antes de planear. Debe organizar la planificación, buscar estrategias llamativas. Material lógico. Debe ser un material lógico que no sea arbitrario, que tenga sentido y que sea fácil de entender para los estudiantes. Clase ordenada. El alumno debe tener motivación. El conocimiento debe ser respetado por el material. Quiere decir, el estudiante debe entender desde la parte inicial de la clase. Conceptos inclusores. Diferenciación progresiva. Aunque el individuo sabe, él debe nuevamente ordenar los conceptos de lo simple a lo complejo para fortalecer. Reconciliación integradora. Es cuando analiza lo que sabía con lo nuevo que dio el profesor en la diferenciación progresiva y crea una nueva estructura más compleja. Aprendizaje significativo. El material de estudio solo potencia el conocimiento. El aprendizaje significativo se da cuando el individuo es capaz de utilizarlo. Aprendizaje subordinado. Si el alumno maneja el concepto de acentuación y aplica lo que tiene en su fuente cognitiva. Trabajo con organizadores previos. ¿Qué es? Conceptos introductorios en un tema. ¿En qué momento se da? En el inicio. ¿Quién expone? El docente. Organizadores. Más efectivos son aquellos que utilizan conceptos, términos, preposiciones e ilustraciones conocidas por los estudiantes. 2 tipos de organizadores previos: expositivos y comparativos. Expositivo. 2 características. Introduce un contenido nuevo, facilita la estructuración y adquisición significativa del nuevo contenido. Comparativos. Son utilizados cuando una nueva actividad de aprendizaje contiene material parcialmente conocido o familiar. Sirve para señalar tanto similitudes y diferencias entre el material nuevo y el aprendido anteriormente. Es cuando el estudiante ya está familiarizado y facilita el nuevo conocimiento y el ya aprendido. Los 3 momentos de la clase. 1. Inicio. Saber decir cuál es el objetivo de la jornada de clase.
Identificar los conocimientos previos de los estudiantes. 2. Desarrollo. Mantener la atención del alumno. Pueden colocar película, lectura o experimento para que el alumno pueda entender mejor. 3. Cierre. Se debe aplicar el conocimiento, debe tener trabajos organizados. Aprendizaje significativo y tipos de conocimiento. Según Ausubel, los conceptos representan un tipo de conocimiento fundamental, siempre que se presente en un contexto significativo para el alumno. Ausubel, con sus colaboradores Novak y Anesian, dicen que hay 3 tipos básicos de conocimiento mediante el aprendizaje significativo. Tipos de aprendizaje. Aprendizaje de representaciones. El vocabulario y la memoria. El estudiante solo identifica por memorización, pero no tiene comprensión, es decir, no tiene claro el concepto. Aprendizaje de conceptos. Puede ser adquiridos por descubrimientos mediante la inducción con una proyección que no se adquiere por atracción y no por recepción. Y ambos maestros y alumnos interactúan para poder transmitir el conocimiento de manera cognitiva. Aprendizaje de proporciones. Es un aprendizaje que va más allá a la asimilación. A este punto el alumno no necesita ver un objeto, porque con solo escucharla ya se la imagina y sabe para qué funciona. Motivación. La motivación es considerado como el factor fundamental para despertar en el alumno el interés para aprender. Motivación basada en la conducta del estudiante que necesita el reconocimiento del mismo. Motivación en el impulso deseo de tener rendimiento hará que sus méritos sean reconocidos por sus maestros, familiares y grupos pares. Motivación en el impulso cognitivo. El alumno presenta sus logros por sí mismo. Conclusiones. El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y finalmente aplicar una información que nos ha sido enseñada. Es decir, cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias con los contextos nos demandan. En este sentido podemos mencionar el aprendizaje significativo. Este se da cuando se produce un cambio cognitivo, pasando de no saber algo a saberlo. Además tiene la característica de ser permanente, es decir, que al saber que logramos es a largo plazo y está basado en la experiencia dependiendo de los conocimientos previos. El aprendizaje por descubrimiento. Este consiste en un método de enseñanza que tiene en su centro el alumno, con lo que parte de un modelo de educación más constructivista. Es una metodología que pretende que el alumno relacione conceptos, busque los conocimientos y asimile esa información incorporándola de ese modo a sus aprendizajes previos. En este sentido se diferencian con el aprendizaje por repetición o de memoria, ya que este es una incorporación de datos sin relacionamiento ninguna con otra, ya que existe que no permite utilizar el conocimiento de forma novedosa e innovadora y suele olvidarse una vez que ha cumplido su propósito. Muchas gracias por su oración.